Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quien no me conoce, soy Judith Solís. Bienvenidos a esta noche. Quiero entretenerlas con una historia muy bonita. Vamos a hablar de lo que ya les había comentado que me había causado curiosidad, la historia de la primera civilización que tienen en cuenta en el mundo. Estamos hablando como de 6,000 años antes de nuestra era y vamos a contarles el chisme de lo que creían y cómo creían en las cosas y datos curiosos que me gustaría compartirles. Las primeras civilizaciones, y hablan de civilizaciones porque ya tienen una cierta población, ya tienen pues un poco de leyes, que ya no son grupos separados. Según la historia, las primeras civilizaciones surgen precisamente en Mesopotamia. Si ustedes se preguntan dónde está Mesopotamia, esta se encuentra entre el río Tigris y Éufrates, por ahí de Irak, en el sur de Irak. Ahí está Mesopotamia. Entonces, estos fue entre el año 3750 y 3200 antes de Cristo. Las ciudades se llamaban Lagan, Kish, Eridu, Uruk, Ur y Nippur. Fueron convirtiéndose en verdaderas ciudades para el año 3000 antes de Cristo. Los sumerios controlaban el sur de Mesopotamia. Exactamente vamos a platicar de mucho que ver de los sumerios y esas civilizaciones que estuvieron ahí. Supuestamente, antes que los sumerios, o más bien vecinos de los sumerios eran los acadios, se llamaba así, pero era menos la población. Sin embargo, sí tiene que ver mucho con lo que les voy a platicar y sus costumbres. La verdad, esto que les voy a platicar es bien interesante. Nada que ver, ahora sí que vamos a chismear en la historia, porque como les digo, aquí hay cosas muy interesantes. Esto que les voy a decir, nadie los inventó, no es algo que viene de boca en boca, es algo que encontraron y fíjense que se empezó a estudiar según esto no hace mucho tiempo, sino creo que tiene como un siglo que empezaron a meter y a traducir porque estos sumerios sí dejaron tablillas de arcilla en donde hacían su escritura y dejaban sus historias y sus creencias y también dejaron cómo se organizaban, cuál era su costumbre, qué comían, cómo vivían. Todo eso lo dejaron en esas tablillas, fíjense que sí hay y lo tienen muchos, pues en sus manos está en Londres, este tipo de cosas lo pueden encontrar ahí. También, pues hay mucha información en internet porque este tipo de tablillas creo que estas historias las hicieron en páginas de internet. Así es de que lo que sí cambia un poco son las traducciones porque al español las pone pues un poco más cambiantes que en inglés. Pero bueno, les voy a platicar qué decían esas tablillas y nos vamos a meter más en el chisme sí, porque les voy a enseñar en lo que ellos creían. Entonces dice que gracias a las tablillas encontradas se sabe que los sumerios hablaban una lengua distinta a todos sus vecinos. Aquí es donde se empieza la gente que vivimos en esta época y empiezan a hacerse pues historias en la cabeza como todo lo que no conocemos y que no, eso sí no lo explicaron porque hablaban diferente a todos los que estaban ahí. Entonces empiezan a hacer historias en que a lo mejor ellos se venían de otra tierra y llegaron a los que les digo del sur de Irak, o ellos aparecieron ahí, o los trajeron los extraterrestres. Eso fue todo lo que empiezan a hacerse sus ideas la gente. Entonces, precisamente porque no hablaban el mismo idioma que los que estaban cerca de ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros los conocemos como sumerios porque así los llamaban los vecinos acadios, los que les decía que son los acadios. Así precisamente los llamaban. Los acadios son
de donde después fueron babilonios. Espero que todos estos nombres ustedes los hayan escuchado alguna vez para que no se les haga tan aburrido este asunto, ¿no? Pero estamos hablando de Mesopotamia. Ellos llamaban a su tierra Kenjir, la tierra de los señores, y asimismo ellos mismos se decían gentes de cabeza negra. Los sumerios eran considerados gentes diferentes. Antiguas leyendas mesopotámicas dicen que los sumerios descendían de un dios, de un rey fundador que había salido del mar y que eran medio hombre y medio pez. Pero para los historiadores, fíjense bien, ni siquiera saben de dónde vienen los sumerios. Fíjense que este es un dato curioso que voy a apuntar porque los sumerios dicen que venían de un dios que venía del mar, mitad hombre, mitad pez, y saben que cuando yo les empecé a enseñar, les hablaba de las pirámides de Egipto y todo este rollo, hay también un documental que habla, si no me equivoco, de Sudáfrica, que no está tan lejos de Sumeria, pero bueno, también hay una población que ellos explican que ellos vienen de un dios mitad hombre, mitad pez. Así es de que hay algo por ahí muy curioso que, como les digo, no sé si hay un hilo que es el que puede encajar en todas las historias que estamos hablando, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Ahora sí vamos a entrar en el chisme, porque aquí sí les voy a enseñar cómo se supone que ellos creían. Bueno, nosotros sabemos, los que son católicos, judíos, cristianos, saben por la Biblia cómo se creó el universo y el mundo. Yo creo que eso ya lo tienen, pues en su mente, porque acuérdense cómo lo explica la Biblia, que eso también ya hablamos de eso de que la segunda esposa de Adán y etcétera, ¿no? En este aspecto les voy a contar cómo estas primeras civilizaciones de, hablemos, 4000 años antes de Cristo, cómo explicaban que se creó el mundo. Y aquí empezamos con esta bella historia entretenida. Dicen, en un principio el caos reinaba en el mundo. El agua dulce, que le llamaban Apsu, y el agua salada, Tiamat, estaban mezcladas. Tiamat se impuso con ayuda del dios del agua, Ea, pero creó monstruos que horrorizaron al dios del cielo, Anu. Este decidió poner orden enviando a Enlil, el señor del viento y la tormenta, y a Inanna, diosa de la fertilidad. Fueron estos dioses los que establecieron el modo en el que debían gobernarse las ciudades. Cada localidad contaría con un dios protector y con un rey que actuaría inmediato entre los dioses y los hombres. Pero ahora empiezan los dramas que ellos se imaginaron o que ellos creen o ellos creyeron en el mundo. Y fíjense, todo se basa por lo que les estoy platicando. Ellos basaron sus creencias en la naturaleza. Y entonces, pues creían obviamente en el cielo, en lo que veían en el cielo, el viento, la tierra, el agua. Recuerden que ellos estaban ubicados entre el río Tigris y Éufrates. Entonces, a cada uno le pusieron su nombre. Ellos creían en Namu, que ella creó el cielo y la tierra. An y Ki, que es An era el cielo y Ki era la tierra. De su unión nació Enlil, el dios de la atmósfera. Entonces ya vieron, ya se creó el cielo, la tierra y la atmósfera. Y ellos explicaban que cuando nació Enlil, este hijo separó a sus padres y el dios An se fue hasta el cielo. Él es el dios, como que dieron explicación de que ese es el universo, o sea, todo eso que vemos de estrellas, y
a su madre se la lleva con él, que es la tierra, y como él es la atmósfera, o sea que él es lo que separa el universo de la tierra. ¿Ya vieron que qué entretenido es eso? O sea, con su explicación de cómo se creó el universo y la tierra. Entonces, para ellos, esos eran sus dioses, ¿no? Existen ciertos textos que evocan la perfección y la bienaventuranza de los tiempos antiguos, donde cada cosa fue creada perfecta. Ellos también tenían un paraíso y se llamaba Dilmud, en donde no existe enfermedad y no hay muerte. Pero en este paraíso se encuentra el dios Enki, que es el señor de Dilmud. Se encuentra dormido junto a su esposa, todavía virgen, al igual que la tierra. Cuando Enki despierta, se une a la diosa Ningunsark y luego a la hija y después a la hija de la hija. Tiempo después surge un incidente. El dios come de ciertas plantas que acaban de ser creadas sin antes haberles fijado su modalidad de ser y su función. Ante esto, Ningunsar se enoja con él y le dice que no le va a volver a mirar. Y lo malo de eso es que ella tenía la mirada de la vida y si no lo miraba, él iba a morir. Y entonces el dios empieza a tener males desconocidos y se empieza a debilitar, esperando su muerte. Pero Ningunsar decide sanarlo y salvarlo. Y aquí voy a hacer otro apunte. Aquí fue el hombre el que fue a las plantas prohibidas y en esta historia y de alguna manera ella se enoja con él. Se parece un poco acá a lo del árbol y la manzana, ¿no? El origen de los humanos, según los sumerios, hay varias versiones porque hay varias civilizaciones. Porque como les dije, primero a los sumerios, los acadios, los sumerios, después asirios y Babilonia, que fue el que más grande estuvo hasta el último casi. El origen de los humanos, según los sumerios, una es que brotaron de la tierra como ellos veían que crecían las plantas después de una semilla, así como se daban sus plantas porque ellos sembraban trigo. La otra es, fíjense bien lo que dijeron, que fue moldeado con arcilla por ciertas divinidades y luego la diosa Namu le moldeó el corazón y Enki le dio como el soplo de vida. Otra dice que la diosa Aruru es la creadora de los seres humanos, donde dice que se supone que los dioses habitaban la tierra y que había unos dioses como de menor categoría o no sé, y ellos trabajaban para los dioses más con más rango, pero se supone que ellos se cansaron de trabajar para los dioses, pues les dijeron, oye, si somos lo mismo, ¿por qué me pones a trabajar? Entonces se supone que ellos se ponen de acuerdo y dicen, pues vamos a hacer otra raza para que trabaje para nosotros. Y entonces crearon al hombre. Y bueno, y otra es que el ser humano fue formado de la sangre de los dioses. Ni ellos sabían de dónde venía. Según las dos versiones sumerias, el ser humano primitivo compartía cierto punto la sustancia divina, el soplo de Enki. Ellos también de alguna manera tenían esa curiosidad de que había algo como su alma. Esto que les estoy platicando, estamos hablando del año 4000 antes de Cristo. Se conoce que ellos fueron la primera civilización que tiene una escritura, que ellos pudieron escribir y dejar un legado. También ellos ya sabían contar. Entonces, todo este tipo de cosas son bien importantes, pues porque a lo mejor de ahí tenemos este tipo o de ahí vienen muchas de las cosas que heredamos. Fíjense, estamos hablando desde Irak y ahora todo el mundo conoce a lo mejor una historia y su versión. ¿Cuál será como les he dicho, nadie sabemos la realidad porque no vivimos ahí, pero si sabemos desde atrás, como se los estoy comentando, pues algo debe de estar, algo debió de haber pasado que esto se pasara de boca en boca, ¿no creen? Pero déjenme seguirles platicando el chisme. Entonces dice
lo que les decía que ellos también pensaban que teníamos algo de dioses porque Enki nos había dado esa sustancia divina. El hombre fue creado para servir a los dioses, pero no son esclavos de los dioses. Los dioses son responsables del orden cósmico, pero también social. Cada año nuevo los dioses dictan la suerte del año que sigue. El orden cósmico se ve continuamente alterado por la gran serpiente. Esta quiere reducir el mundo al caos. Ahora, otra puntualización. Ellos también creían que la serpiente hacía un caos, un mal. Nada más que nosotros tenemos otra historia de la serpiente, ¿verdad? Pero desde ese momento ya había una cosa de serpientes. ¿Qué les parece? Pobre serpiente. Los crímenes, las faltas y los errores de los hombres que van a buscar limpiarlos mediante ritos. Entonces, desde ahí, los sumerios empezaron a crear sus ritos para que les perdonaran sus errores, los dioses, para que les fuera bien en sus cosechas y que vivieran bien, ¿no? Pero el mundo puede ser regenerado en la fiesta de Año Nuevo. Según sus costumbres de los sumerios decían eso, miren qué bonito, ¿no? Que digamos igual ahora cada Año Nuevo, miren, volvemos a empezar, ¿no? Borrón en cuenta nueva. Entonces, el hombre sumerio a esta fiesta le llama Akiti, que significa fuerza que hace revivir el mundo. Y este ritual evoca el ciclo de la ley del eterno retorno. Algo más importante que la fiesta del Año Nuevo era la construcción de los templos. Y al parecer esto era una reiteración de la cosmogonía porque el templo es un palacio de los dioses y tenía un soberano de los palacios. Desde ese momento, fíjense muy bien que a mí me encantan las ruinas y si a ustedes también, fíjense que desde ese momento los sumerios fueron los primeros que hicieron una construcción para los dioses y era una pirámide. La cuestión es que los sumerios hicieron sus pirámides de adobes para estar más cerca de los dioses y ellos tenían un representante en la tierra y ellos eran los únicos que podían subir al pico de la pirámide y los dioses les daban las instrucciones de cómo tenían que vivir. Según la tradición sumeria, después de la creación del ser humano, uno de los dioses fundó las 5 ciudades principales, las edificó como lugares puros y les dio sus nombres y les los designó como centros de culto. Los dioses les dijo a los soberanos los planos de las ciudades, los santuarios. Los dioses les decían cómo hacer las cosas, les decían cómo hacer los santuarios. Y aquí viene otra cosa curiosa. El rey de Gudea contempla en sueños a la diosa Niunidaba, que le muestra un tablero donde están consignadas las estrellas benéficas y un dios que le revela el plano del templo. En los sumerios hay un relato, este sí está bien, de verdad, y bien interesante como el que ya les dije los anteriores. ¿Qué creen que también los sumerios dijeron? Pues el diluvio, señoras y señores. 4000 años antes de Cristo, los sumerios relataron el diluvio. Y los sumerios dicen que hubo un diluvio y solo sobrevivió un hombre que se llamaba Sisundra o Sisudra. Pero lo curioso del diluvio es que no le dijeron los dioses que iba a haber un diluvio. Realmente era quien sobreviviera y se supone que este señor hizo una barca y subió a la mayor cantidad de personas que pudo, no animales, personas. Pero pues en realidad, según la historia y según los científicos, sí hubo catástrofes naturales en tiempos pasados, pero se llamaban inundaciones, no eran en realidad un diluvio universal como lo quieren manejar según la
ciencia. Hubo catástrofes de inundaciones, sí, pero en realidad pues un diluvio pues, está difícil para que sobrevivan nada más una sola persona, pero pues ustedes crean lo que quieran, siempre les he dicho. A ese que sobrevivió al diluvio, según los sumerios, le dieron la inmortalidad y lo llevaron, porque dijeron, mira qué bonito, sobreviviste, y lo llevaron a vivir al Dilmut, que para ellos era el paraíso, que en realidad ellos describían el paraíso no como algo que estuviera en el cielo, para ellos el paraíso era un lugar en la tierra, pues como mágico. Y Nana es la diosa del amor y también la representa Venus, como en la mitología griega, ¿verdad? Es la diosa titular de Erech. Toma por esposo al pastor. Fíjense, este es otro chisme bien interesante. Desde aquella época había problemas de amor, fíjense. Ella toma por esposo a un pastor. Ella era una diosa que de ese modo se convierte en el soberano de la ciudad. Y Nana siempre va a sufrir, pues su esposo es mortal y por lo tanto el destino siempre será funesto para ella. Fíjense qué bonita historia escribieron ellos. Bueno, quiero explicarles que para los sumerios no era infierno. Aquí las historias lo dicen como infierno, pero volvemos a lo mismo. Ellos no tenían esta descripción de que te vas al cielo cuando mueres, no, ni tampoco te vas al infierno si te castigan. Ellos hablaban de inframundo, como de, pues porque ellos explicaban como cuando entierran a sus muertos, ¿no? Que estás debajo del suelo, pero eso era para ellos inframundo, no precisamente infierno, pero las traducciones siempre te van a decir dioses, demonios, porque eso es lo que nosotros conocemos, eso es lo que nos dijeron a nosotros, pero los sumerios no manejaban esas cosas como dioses sí, pero no manejaban tanto como un demonio, sino como algo malo, como les expliqué antes con con Lilith. O sea, no es demonio, era un espíritu que hacía cosas malas, o sea, que traía cosas malas. Entonces, porque para ellos es la naturaleza, para los sumerios es la naturaleza, para que me explique. Estamos hablando de cosas naturales como el aire, el viento, y sentimientos como el amor, como pues el odio, como la venganza, como el coraje, la ira. Entonces ellos manejan ese tipo de cosas. Y el inframundo para ellos pues era en donde están los muertos, ¿no? Pues Inanna dice, pues miren, yo soy la diosa del amor, pero más bien era amor físico, lo que ellos explicaban de Inanna. Entonces ella dice, pues como que no estoy muy contenta nada más con ser esta diosa y pues quiere ser también la diosa de los infiernos, de los muertos, ¿no? Pero ahí estaba su hermana y su hermana mayor tiene el nombre Erenkigal. Y Nana es soberana del gran reino de la altura. Aspira a ser reina del mundo inferior. O sea, lo quería todo, ¿verdad? Y Nana logra entrar al palacio de Erenkigal, pero como va pasando las puertas, que son 7, cada puerta tiene un portero y le dice que tiene que dejar algo para poder pasar. Y ella se empieza a despojar de sus vestidos y sus adornos. Entonces llega completamente desnuda hasta su hermana y ella la mira. Y como tiene la mirada de la muerte, porque ella era diosa del inframundo, y Nana se muere. Se supone que toda su ropa y joyas era lo que le daba el poder y al llegar desnuda ante su hermana queda indefensa. Y al cabo de 3 días, Niushubur, que era amiga de Inanna, le cuenta a los dioses que Inanna está muerta porque fue al inframundo y Enlil le dice que pues que es su problema porque como se le ocurre ir con los muertos si se metió en cosas prohibidas. Enlil crea 2 mensajeros provistos de alimento y agua de la vida, bueno, o sea que terminan ayudándola como siempre, llegan al cuerpo inerte de Inanna que pendía de un clavo porque la colgó su hermana como si fuera un abrigo y le devuelve la vida. Pero los 7 jueces del inframundo, que son los Anunnaki, aquí es donde ellos
empiezan a mencionar a los dichosos Anunnakis, que después los babilonios los toman como, pues son consejeros, dioses consejeros. Entonces los dichosos Anunnakis le retienen diciendo que quien entra al inframundo no puede salir sin daño. Si Inanna quiere salir, tiene que traer a alguien que la sustituya. Inanna regresa a la Tierra con una tropa de espíritus del inframundo, que son los Gaia, así le llaman. Ellos son los encargados de regresar a Inanna al infierno si no les lleva a alguien que la sustituya. Entonces, después de fracasar en las ciudades Uma y Bactivira y sufrir la expulsión por medio de las divinidades tutelares de esos lugares, Inanna llega a Erech, a donde ella estaba gobernando. Y ahí encuentra a su esposo. ¿Se acuerdan que ella tenía un esposo, verdad? Que era el pastor. Encuentra a Dumuzi, que Dumuzi ya se encontraba muy lindo porque decía, como no está mi esposa, pues ahora yo soy el rey, yo gobierno. Estaba muy lindo, ya como que dijo, ya me deshice, ahora soy yo el que gobierna aquí. Y como lo ve muy feliz y contento sin ella, entonces Inanna fija su mirada sobre él, la mirada de la muerte, y lanza un grito y le dice a los demonios que se lo lleven. Fíjense, la Inanna, ¿qué tal? Le dijo, mira pues órale, sáquese. Y entonces Dumuzi le suplica a Utu, el dios del sol, que lo convierta en una serpiente. Y vamos con la serpiente, señoras y señores, de mala. Y huye hacia la casa de su hermana, que su hermana se llama Gestinana, no sé por qué todo le ponen nana, y es escondido con las ovejas. Ahí que lo meten y que lo esconden. Pero, pues ante los espíritus del inframundo, pues no se podía escapar y lo agarran y lo torturan y lo arrastran al inframundo. ¿Se acuerdan de su hermana, verdad? Que vivía ahí. Era Esquigal o Erenskigal. Se compadece de su cuñadito y le permite estar solo la mitad del año en el infierno y la otra mitad en la tierra, con la condición de que su hermana lo reemplace cuando esté en la tierra. ¿Y qué creen que significa para esto a los sumerios? Que ustedes, si alguna vez han visto las pirámides de Teotihuacán, para hacerles otra puntuación, pues ¿qué creen que esto significa para los sumerios? Esta historia, el equinoccio de cada 6 meses. La víbora que baja de la pirámide y sube la pirámide. ¿A poco no dices, wow, ahora entiendo? La simbiosis cultural entre los sumerios y los acadios va a tener como consecuencia cambios en los nombres de los dioses, pero no en su esencia. La lengua sumeria se dejará de utilizar hacia el año 2000 a.C., pero va a ser conservada como un idioma litúrgico y en definitiva como una lengua del saber todavía durante 15 siglos más. En esta época existen grandes nombres en Sumeria como Sargón, rey de Akkad, su imperio que se hunde al cabo de un siglo como consecuencia de los ataques de los gutis, que eran bárbaros, y luego los gutis, que no van a durar ni un siglo en el poder. Luego llega la tercera dinastía de Ur. Este es el punto culminante de Sumer. Luego son acosados por selenitas y por los amorreos y finalmente Sumeria se hunde. Pero sobre lo que les estoy platicando de Sargón, aquí hay una historia tan bonita que también les tengo que contar. Tiene que ver mucho con lo que les estaba platicando de las curiosidades. Los testimonios más antiguos de escritura provienen de las ciudades sumerias, de que ellos fueron los primeros que escribieron, es lo que les decía, y se sitúan 4000 años antes de Cristo. Los sumerios contaban con las falanges, así que si nos preguntamos de dónde nacen la docena, ya ven que contamos que deme una docena de huevos, media docena de no sé qué, es porque ellos inventaron un sistema sexagesimal y fue de ellos. Ellos contaban con las falanges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así contaban.
Ya vieron, por eso tenemos 12 horas en el día, 12 meses. ¿Creen que no fue importante los sumerios? Pues hablemos del dichoso diluvio que les estaba platicando. Pues según los sumerios dicen en una historia que les enviaron los dioses el diluvio, los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por la tierra, y al cabo de un tiempo los seres humanos eran numerosos, que hacían demasiado ruido y molestaban mucho a los dioses. Así que enviaron un diluvio, y cuando se retire el agua, permite que los hombres sigan viviendo y fructificando la tierra para que los seres humanos sigan trabajando para los dioses, y enviaron otra nueva dinastía de reyes. Por eso mandaron el diluvio, según los sumerios, porque a los dioses ya los tenían hartos de tanto barullo, y entonces dijeron, son muchos, fuera. Pero ya les dije que aquí fue un héroe el que subió a su barco, subió pero a seres humanos, no animalitos, y como fue el héroe, pues entonces lo mandaron al paraíso. Ahora les voy a platicar la historia de Sargón. En Akkad, fíjense esta historia porque ya les dije que toda semejanza es pura coincidencia, que se llamaba Sargón, que era hijo de una sacerdotisa que en teoría debía de ser virgen, por lo tanto no podía tener hijos, pues porque era virgen, ¿verdad? Pero como estaba embarazada virgen, lo arrojó a un río. Sin embargo, un barquero que pasaba por ahí lo recogió y lo tomó como propio. Tiempo después, este bebé tuvo un sueño. Se le apareció la diosa Inanna, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, y le dijo a Sargón que aunque fuera el hijo de un barquero recogido de un río, estaba destinado a la grandeza. Él trabajaba en la ciudad de Kish para el rey Usarbaba, y una noche se le volvió a aparecer la diosa Inanna y le dijo que su rey iba a morir ahogándose en su propia sangre. Y va Sargón y le dice a su rey el sueño, y desconfía de él y lo envía con el rey de Uma con una tabla, y le dice, el rey de Uma en la tabla dice que lo mate porque es un traidor. Pero, ¿qué creen? Que en la tablilla donde se contaba este relato está incompleta. Pero en otras tablas que platican otras gentes, ahí es donde terminan de relatar, pues no eso, pero dicen que Sargón vence tanto a su rey como al rey al que lo mandó, y pues se vuelve él el rey. ¿A quién les parece, les recuerda esa historia? ¿Te parece a la historia de Moisés, señoras y señores? Se las cuento por si no la saben. Moisés, su nacimiento se da en Egipto, hijo de Amram y de Jacobed, ambos de la tribu de Levi. En aquel tiempo, el faraón, que por cierto, si buscan la historia de Moisés, no se sabe, no dicen el nombre de faraón, para no ubicar la historia, quiero pensar, para controlar la población hebrea, o sea que también ellos dijeron son muchos, emite que todo hijo varón sea echado al río Nilo. La madre de Moisés lo coloca en una cesta al río, de donde es recogido por la hija del faraón, quien lo cría como propio, y en su juventud Moisés mata a un egipcio que maltrata a un hebreo y huye al país de Medián en el desierto. Allí se casa y tiene una revelación divina en el monte Sinaí, regresa a Egipto por orden divina, y junto a su hermano Aarón, demandan al faraón la libertad de los hebreos. Ante la negativa del soberano, invocan las 10 plagas bíblicas. A causa de ellas, los hebreos son liberados. Ahí está, señoras y señores. Si se parece la historia de Moisés un poco, es pura coincidencia. Yo nada más se las dejo así para que lo piensen. Ya vieron que no es todo como lo pintan. Como ya les conté todo esto, espero que les guste, que tengan bonita noche, de verdad, besos y bendiciones, mucha luz, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós. No se olviden de dejarme mi like.